es la diferencia entre estafa y riesgo inmobiliario. ¿Okay? Básicamente, la gran diferencia está en la legalidad y la ilegalidad de las cosas. O sea, una estafa, literalmente, es cuando tú logras engañar a una persona o te engañan deliberadamente. ¿Sí? Esa es la palabra clave. Con deliberación, es decir, yo te digo que voy a construir un edificio y yo desde antes ya sé que no lo voy a construir. Siempre supe que no lo iba a construir. Y a pesar de haber sabido que nunca lo iba a construir, yo acepté tus pagos y acepté todo el proceso de contrato, Claro. sabiendo anticipadamente de que es un negocio. Eso sería una estafa. Claro. O sea, planificado y con mala intención. O sea, es decir, no es una Planificado. casualidad, no es un error, ¿verdad? Es algo Exactamente. planificado, exactamente, sí. Okay. Un riesgo inmobiliario, en cambio, es la misma situación, en donde el edificio nunca se construye, pero por razones de fuerza mayor, no voluntarias, y sin una predemitación. ¿Cómo se dice esta palabra? Una predemitación. No existe ahora, es como una... Vamos a inventarnos una palabra, ¿no? Que no esté Oye, prehablado esto ya, ¿ok? no está no es predemitado. Se me fue. Estoy inventando Ok, palabras aquí. pero se entiende la idea, o sea... Sí, sin alevosía, eso creo que es otra palabra que podría utilizarse. Correcto. Entonces, existen riesgos que tú tienes que saber administrar al momento de invertir. Y ahí es donde está la gran clave de todo esto. Tienes que, por un lado, tener precaución de no caer en una estafa, de ahí a hacer su debida diligencia, vamos a entrar en detalle sobre ese tema, pero hay una gran diferencia entre estafa y riesgos inmobiliarios. Por ejemplo, si nosotros revisáramos, por ejemplo, supongamos que tú inviertes en una propiedad en España para que se entregue con fecha diciembre de 2022. Llega diciembre y la propiedad aún no está lista. Se atrasó por razones de fuerza mayor. La pandemia, falta de materiales, no sé, hubo una... Razones pueden ser externas como internas. Puede ser que la constructora entró en paro y estuvo 3 meses la obra parada y eso hizo que se atrasó. ¿Sí? Y en el contrato está estipulado de que hay una tolerancia de, no sé, 6 meses para la entrega del inmueble en ciertas características y condiciones. ¿Esa es una estafa? No. Porque además de estar dentro de los plazos del contrato, adicionalmente son de fuerza mayor. Inclusive por razones internas, por un mal manejo del personal, disconformidad de los trabajadores, o existió inclusive una crisis. O por razones externas. Cambio en las condiciones comerciales de los bancos, cambio en, no sé, en pandemia, invasiones de países con países y riesgos de guerras mundiales y cosas por el estilo. O sea, razones externas. Ahora, ¿te afecta esto a ti? Te afecta. Por lo tanto, es un riesgo que tienes que saber manejar. ¿Qué tanta tolerancia estás dispuesto a aceptar respecto a la fecha de entrega de una propiedad? Estoy simplemente dando un ejemplo, podrían ser otras cosas también, ¿ok? Podría ser que la constructora quiebre, podría ser que la promotora quiebre, podría ser que... Y así como existen riesgos por parte del promotor, también existen riesgos por tu parte. Puede ser que tú quiebres, que tú te enfermes, que tú no seas capaz de cumplir los compromisos. Entonces, hay riesgo en ambas partes. Correcto. Inclusive con la entrega inmediata de departamentos que están listos para ser entregados, inclusive así también podrían existir riesgos. Por ejemplo, que se atrase la entrega de llaves, que tú firmas una promesa de compra-venta, pero el banco no te entrega la hipoteca. Entonces tú podrías perder la reserva inclusive. Haces una reserva de $3.000, 3.000 euros, perdón, y luego pues vas al banco, intentas sacar una hipoteca y la reserva es sin devolución. O te demoraste mucho. Tu banco entra en
en crisis y es comprado por otro banco, se fusionan los bancos y los procesos productivos de tu banco cambian, te cambian de ejecutivo de cuenta, o sea, cosas así también pueden ocurrir. Pues bien, esos riesgos tú tienes que estar dispuestos a absorberlos o asumirlos. En la inversión inmobiliaria, como cualquier otra inversión, existen riesgos. Pero existe una clara diferencia entre el riesgo, que ya conversaremos cómo administrarlo, y la estafa. ¿Okay? La estafa es cuando hay alevosía, cuando hay una clara intención de incumplir lo que aparece en un contrato. Cuando yo sé de antemano, te voy a dar Carlos, otro ejemplo, en donde yo me vi involucrado directamente. En el año 2016, el día 28 de diciembre de 2016, yo le anuncié a todos mis clientes que yo no continuaba con la empresa cerraba sus puertas. ¿Ok? Eso fue el 28 de diciembre, eso fue por una empresa de turismo que tenía casi 30 años de vida. Fue un momento terrible, quebró la empresa. ¿Ok? Pues, sin embargo, yo sabía que yo iba a cerrar las puertas de la empresa por ahí por el día 26 de noviembre. 26 de noviembre. Por lo tanto, todas aquellas reservas que yo acepté desde el 26 de noviembre hasta el 28 de diciembre, yo tuve que honrarlas, tuve que cumplirlas plenamente. Caso contrario, habría sido demandado por estafa, puesto que desde esa fecha en adelante yo ya sabía que la empresa iría a cerrar sus puertas. ¿Ok? Ahora, como yo ya sabía eso, desde ese periodo a la fecha, yo no acepté más reservas. ¿Ok? No hay disponibilidad, no se puede, no, cancelado, no, y una fuerte avalancha de cancelaciones desde el momento que yo supe que la empresa iba a cerrar hasta que efectivamente se materializó el cierre. ¿Okay? Si yo no hubiese hecho eso, perfectamente podría haber sido demandado por estafa. ¿Okay? A pesar de no ser estafador y una empresa quebró y yo estoy pudiendo cumplir con los contratos, ¿okay? Pero si yo hubiese aceptado reservas o de haberlas aceptado y no hubiese cumplido con los compromisos, no podría haber ejecutado. ¿Ok? Podría haber sido demandado por estafa. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Sí, está clarísima. O sea, es decir, pongámoslo al revés, ¿no? O sea, ¿qué sí es una estafa? Si es que alguien te quiere vender un terreno y al mismo tiempo se lo está vendiendo a otra persona. O sea, sabiendo que no un lo puede terreno vender. del cual él no es dueño. O peor, o sea, porque puedes ser el dueño del terreno, pero se lo estás vendiendo al mismo tiempo a dos personas. Obviamente, claro, lo estás haciendo a propósito y es una estafa. Si es que no eres el dueño del terreno, eres estafador y doblemente estafador, porque ni siquiera el terreno es tuyo, ¿no? Pero fíjate que ahí está tipificado algunos temas, inclusive en la ley española, son muy estrictos en ese sentido, porque tú puedes, sí, por ejemplo, al haber firmado tu contrato de seña, o sea, la previa al contrato de compraventa, tú al ya firmar eso, la señal, al ya firmar ese documento, esa unidad ya no la pueden disponer para otra persona. Y si el promotor dispone una misma unidad para dos personas distintas, en la ley española está tipificado como estafa inmobiliaria, de 1 a 4 años de cárcel. En España son muy rigurosos, bueno, así también en otros países de Latinoamérica como México, que tienen candados con los cuales no se andan con chistes, ¿no? O sea, pero bueno, entonces, ¿qué cosa es una estafa? Está muy claro, ¿no? A mí me da la impresión que mucha gente a veces puede pensar que está dentro de una estafa, pero está siendo poco serio tal vez al honrar algún contrato, o de repente, como tú decías, ¿no? Cambian las condiciones comerciales y tú pensaste que el crédito hipotecario te lo iban a dar 1%, ¿verdad? De tasa de interés, pero resulta por ABC motivo externo, como decías tú, cambió al 6%. Ah, chus, me va a salir más caro. No, pues, la inmobiliaria, el promotor me está estafando. No te está estafando. Las condiciones del mercado han cambiado, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. Muy buen ejemplo. Sí, a veces la gente no lee los contratos, ¿no? Eso es un tema muy importante y ya lo vamos a tocar más adelante explicándoles qué es el due diligence, ¿no? Esta auditoría de compra. A veces no le dan la suficiente importancia al contrato, ¿no? Que al final tú firmas
Y cuando firmas, estás diciendo, he leído y entiendo absolutamente todas las cosas que están pasando aquí. Entonces, de repente, puedes meterte en el negocio, van a entregar la obra en 24 meses más, pero el mes 18 decidiste, porque te está doliendo mucho el dedo chiquito de la mano, en que ya no vas a estar en ese negocio. Entonces, por favor, devuélveme todo mi dinero. Pero si es que en el contrato dice que si tú te sales del negocio, vas a recibir una multa, te van a multar. Y eso no es una estafa. Eso es parte de lo que tú has negociado en el contrato. Entonces, a veces las personas no le dedican la suficiente atención a mirar lo que están firmando. Creo que eso es muy, muy importante, Ignacio.